Buenos días, buenas tardes. Lo primero, pues un saludo en nombre de nuestro secretario general, el señor Max Trejo, y de todo el equipo de la OIJ. Yo, como directora de Asuntos Académicos del Organismo de Juventud para Iberoamérica, es un placer dar la bienvenida a todos ustedes en este emocionante evento virtual que hoy marca el inicio de un nuevo ciclo de diálogos llamado Voces del Mañana, los jóvenes y el mundo que queremos, dirigido a los jóvenes iberoamericanos, donde analizaremos y debatiremos temas cruciales que afectan directamente las condiciones de vida de nuestra juventud. Hoy es nuestro primer evento titulado Migración Iberoamericana, Diversidad y Realidad. Para enriquecer nuestra discusión, contaremos con la valiosa participación de tres destacados expertos que son Luisa Causo García, abogada, especialista en temas de migración, doctor Miguel Osorio García, doctor en Humanidades y Ciencias Sociales, Edelia Villarroyo Soler, doctora y directora especialista en migraciones. Entre los tres daremos un debate muy enriquecedor y contando con la presencia de jóvenes de 6 microrregiones de nuestra gran América Latina. Contamos con España, México, Perú, Uruguay, Panamá y Venezuela. Podemos empezar con Miguel. Buenas tardes a todos. Encantado de estar esta tarde aquí. Gracias a la OIJ por la invitación. Empezaré diciendo que la diversidad empieza en las causas y en las consecuencias de las migraciones. Las causas principalmente son de estudio o trabajo, en el caso de los jóvenes. Muchos jóvenes migran por cuestión de estudios, por buscar una oportunidad de unos estudios mejores o con más prestigio, y muchos otros migran por cuestión laboral, ¿no? La migración es una realidad que, como sabéis, tiene que ver con buscar algo que no tengo en mi país, algo que no encuentro o que deseo buscar en otro lugar. La consecuencia de la migración o el objetivo del migrante es normalmente, en la mayoría de los casos, regresar a su país, que sea algo por un tiempo acotado. Otra de las cuestiones, hablando de diversidad, es la diversidad del origen y del destino. ¿Qué es lo que facilita más esa migración entre España y otros países iberoamericanos? O entre países iberoamericanos entre sí, que también se conoce como la migración sur-sur, entre países de la propia América. Pues facilita mucho la cultura común, ¿vale? La cultura común sería el denominador principal, el eje principal para que uno decida hacer un proceso migratorio entre países que comparten una lengua, que es un tema fundamental, el poder entenderse en una misma lengua, pero también las raíces culturales que hacen que nos sea familiar cuando cambiamos de un país a otro en Iberoamérica. Otro aspecto de la diversidad sería, que yo quiero subrayar, la diversidad de actitudes, tanto de los migrantes como de los autóctonos. En este punto, que parecería baladí, es más importante de lo que parece, porque al final, si la actitud del migrante es esa actitud muchas veces con iniciativa, con una disposición abierta a las personas autóctonas que se va a encontrar, y con una disposición a ganar ese proceso migratorio, a ganar ese trabajo, a ganar esos estudios, normalmente eso facilitará el éxito de esa migración. Pero también es muy importante la actitud de la población que te recibe. Si la población que te recibe está cerrada, tiene un prejuicio hacia la persona que viene por venir de un país concreto, o por el hecho de ser migrante, ya tiene una etiqueta, eso dificultará el proceso migratorio, ¿no? Una integración entre el autóctono y el migrante, ¿no? Porque solo se puede dar esa integración, como veremos luego, si los dos ponen de su parte y existe un encuentro abierto y sin prejuicios. Y dependiendo de cómo se encuentre el país de origen,
una situación límite que puede derivar en situaciones de exclusión social. ¿Qué quiero decir? Si la migración no ha sido totalmente libre, sino más bien forzosa, por motivos de eh, derechos humanos, por una cuestión de falta de democracia en el país, por una cuestión de violencia, pues el regreso al país de origen va a ser difícil de plantearse, ¿no? Por lo tanto, si a uno no le va bien, la situación a la que se enfrenta puede ser bastante límite, por no decir dramática, ¿no? Por no poder regresar a su país de origen del que ha salido casi expulsado por una situación de gran dificultad, ¿no? Y queda una etapa final en la que ya las personas, cuando han logrado su proyecto y se han integrado en un nuevo país, tienen que tomar la decisión de si regresar o no a su país de origen. Pues en la mayoría de las veces no se regresa al país de origen. Cuando el proceso migratorio ha sido largo, es decir, cuando ya uno sobrepasa los 2 o 3 años de proceso migratorio, empieza a echar raíces en el nuevo país. Si tiene relaciones familiares o forma una familia, pues también esa misma familia también empieza a pesar en su decisión de regreso y muchas veces no regresará a su país más que de visita o temporalmente, pero los procesos migratorios exitosos muchas veces terminan con que esa persona acaba quedándose a vivir y a residir en el país de destino. Hola, buenas tardes a todos los participantes, buenas tardes a mis compañeros. En primer lugar, pues me gustaría encuadrar cómo se desarrolla, cuáles son las bases del derecho de extranjería a nivel regional y a nivel, digamos, internacional. No podemos perder de vista el contexto en el que nos hallamos y es un contexto en el cual las políticas migratorias son eje fundamental en las políticas nacionales, en las políticas comunitarias y en la política internacional. Uno de los ejes fundamentales es la migración, es cómo se legisla, cómo se controla el flujo de migrantes y cómo se da salida a una creciente llegada de personas que provienen de diferentes países por circunstancias diferentes, como ha explicado Miguel en su exposición. Lo cierto es que la experiencia que yo tengo es que ahora mismo en España, bueno, en Europa, podemos hablar también Europa a nivel general, hay muchos diferentes tipos de inmigrantes. La legislación a nivel internacional de inmigración, podemos destacar el Pacto Mundial de Migraciones que tuvo lugar en 2018. Es la primera vez que una serie de países, muchos jefes de Estado, firmaron un acuerdo por el cual se garantizaba una serie de principios fundamentales de derechos humanos, de seguridad en la migración, de políticas sociales, una agenda para promover la mejora y el bienestar de las migraciones. Además de la migración por razones económicas, tenemos la migración por razones políticas o por razones de seguridad, lo que tenemos contemplado en la figura del asilo, ¿no? El asilo da la respuesta a todas aquellas personas que huyen de una situación de conflicto en la que ven peligrar su vida. Y el asilo su figura se redactó, viene ya después de las guerras, ¿no? Porque pues, los países decidieron firmar el Convenio de Ginebra por el cual se garantizaba la protección de cualquier persona que viniera huyendo de una situación conflictiva o cuya vida corriese peligro. Además del Convenio de Ginebra, tenemos una Carta Europea. Posteriormente, la Unión Europea adoptó también esos derechos para las personas que estén en esta situación de peligro. Y por tanto hay una Carta fundamental de la Unión Europea que también protege los derechos humanos. Respecto a la legislación en España, y uniendo un poco lo que comentaba Miguel, ¿no? Mi experiencia es que en virtud de que hay diferentes tipos de migración, efectivamente. En España hay dos leyes fundamentales para los extranjeros. Una es la 4/2000,
que es la ley de extranjería y de integración de estas personas, que se llama también de integración, pero que realmente tampoco aborda ninguna cuestión que defina qué es integración, sino que aborda una serie de principios y de leyes en función de las circunstancias de cada uno y que se aplican para que esas personas obtengan el permiso o no lo obtengan. Esta ley se aplica en general a los extranjeros de terceros países, ¿vale? El acervo comunitario llama a los extranjeros que no son de la Unión Europea nacionales de terceros estados. Realmente ahora mismo no hay un sistema que permita venir a las personas desde su país de origen con un visado de trabajo. Eso es muy complicado. Con Iberoamérica existen unos acuerdos con Chile y Perú por los cuales las personas vienen de una manera más fácil, digamos, pero no se están dando, por parte del gobierno, no se está dando facilidad para lanzar ofertas de trabajo a los diferentes países para que puedan venir con la visa a trabajar. Ahora mismo con Latinoamérica, ¿vale? Me centro en Latinoamérica porque ahora con tema de refugio y asilo existe ahora bastantes permisos que se otorgan bueno, evidentemente a los ciudadanos ucranianos debido a la guerra con Rusia. Y en este caso, respecto a Iberoamérica, el asilo se está centrando en países como Honduras, ¿no? Cabe destacar que los permisos de asilo cada vez se han restringido más. Lo que sucede ahora es que mucha gente llega y tramita su permiso y si no cumple la documentación, se admite a trámite. Si cumple con unos mínimos que luego posteriormente se analizan, se les da una tarjeta provisional. Esto con Venezuela, por ejemplo, sí se está haciendo, se está dotando a las personas de un permiso provisional y aunque luego se deniegue, se pasa a circunstancias humanitarias, se pasa a otro tipo de permiso que les permite permanecer en España, permite a los ciudadanos venezolanos que permanezcan en España. El resto de personas que vienen con un visado, bien sea con un visado de turistas, los que pueden venir, que son la mayoría en los países de Centroamérica, sabéis que a los 90 días el visado finaliza y se quedan en situación irregular. ¿Vale? Hay países ahora que no requieren visado, como son, por ejemplo, bueno, muchos, ¿no? Ahora Colombia no, por ejemplo, pueden entrar sin visado. Miguel ha mencionado también algo este tema. Yo quería preguntarle a él cuál sería la diferencia del arraigo social, por ejemplo, de la integración de los inmigrantes en el destino y del arraigo que puede ser cultural, es decir, cómo ellos mantienen sus costumbres que vienen del país de origen, cómo se puede mantener ese Yo voy equilibrio. a entrar en este aspecto desde la definición de integración que da la Unión Europea, que comparto bastante, porque la Unión Europea nos define integración como un camino bidireccional, es decir, que deben tomar tanto el autóctono como el migrante y debe haber un encuentro abierto entre ambas personas, ¿no? Entre ambas personas que participan en el proceso migratorio para que pueda haber integración. Es decir, no puede haber integración si esto solo depende de uno. Pero para la integración se han seguido distintos caminos, solamente unos botones de muestra de lo que se propone en distintos países, tanto a lo largo de la historia como incluso hoy en día, porque no hay un único modelo de integración, pero sí que ha habido quizás más en la historia que ahora, pero todavía queda algún vestigio, una propuesta que era asimilacionista. El asimilacionismo era que tú llegabas a un país nuevo y tenías que tirar tu mochila, tu cultura, tus tradiciones, tu idioma y olvidarte de todo lo anterior para asimilarte como ciudadano del nuevo país. Eso lógicamente es una atrocidad, es una barbaridad, porque todos somos seres con una biografía, con un pasado, con una historia que nos constituye. Es lo que llamamos la identidad y esa identidad es necesaria para cualquier individuo para desarrollar su proyecto vital, para buscar las metas de su vida, su felicidad, etcétera, y no puede tirar ese pasado a la basura de un día a otro, ¿no? Pero también se han probado
dos modelos, esos sí que coexisten hoy en día, que son el multiculturalismo y el interculturalismo, ¿no? El multiculturalismo es cuando las culturas se apilan una encima de otra, están en el mismo lugar, pero no conviven. Cuando no hay un encuentro entre las personas, no puede haber integración. ¿Qué otra alternativa tenemos al multiculturalismo? La que sería el modelo que yo defiendo y yo creo que la mayoría de los colegas que investigamos sobre integración defendemos, que es el modelo intercultural. El modelo intercultural de integración es aquel en el que necesariamente hay una relación. No hay una segregación de culturas, sino hay una relación, un encuentro. Se promueve la convivencia, se promueve que se integren los autóctonos con los migrantes y los migrantes con los autóctonos sobre unas bases de convivencia ya establecidas, eso sí. La población en general tiene la inmigración asociada a algo problemático. Por lo tanto, la imagen que asocia a la cuestión migratoria es de problema. Y nadie quiere estar en problemas, nadie quiere la pobreza, nadie quiere la dificultad y hay cierta barrera psicológica ante esta realidad. La única manera que podemos bajar esta barrera es mediante el encuentro, mediante poner en juego la convivencia, el que nos conozcamos, nos demos la oportunidad de conocernos los unos con los otros. Les invitamos a escuchar atentamente a sus testimonios y reflexiones. Vamos a paso, primero vamos por orden alfabético de países. Entonces, primero vamos a paso a Carmen García Castro de España. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y la verdad, muchas gracias por el discurso de los expertos, porque la verdad que lo han dicho todo maravilloso. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas con lo que ha dicho Miguel Osorio con respecto a emigrar de manera temporal, porque ese fue mi caso. Al final, al ser jóvenes, queremos descubrir mucho y muchas veces tenemos la sensación que cerrarnos en un solo destino o en un solo país, pues nos acorta, nos sentimos cortos, queremos más. Entonces yo emigré a Colombia, eh, he estado también en otro país, en Corea, pero está fuera de Iberoamérica. Fueron experiencias distintas, las puedo comprar. Colombia fue maravilloso. Tuve la suerte de que me acogieron muy bien. Como ya han dicho, pues al final es el mismo idioma, son raíces muy parecidas, entonces la integración es mucho más sencilla que a lo mejor en otro país como puede ser Corea, que es otro idioma, otra cultura, otra forma de tratar con la gente. Sí es verdad bueno, que al final las perspectivas de los jóvenes que emigran, y por supuesto me vuelvo a incluir, es básicamente experimentar nuevas culturas, es tener nuevas habilidades interculturales, ampliar los horizontes. Y yo creo que al final, pues es verdad que son cosas que solo se conocen fuera. Pero yo creo que es una experiencia que realmente en la actualidad, con la ventaja de las tecnologías, de las redes y de toda la comunicación como ha avanzado, creo que es una experiencia que deberían de tener los jóvenes para descubrir realmente el camino que quieren seguir, para crecer, para madurar. Ahora vamos a México con Sara Arias Morales. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero poner como un poquito en contexto cómo se ve la migración en México. Creo que muchos aquí saben o tienen como cierta idea de todo lo que se escucha de las noticias internacionales sobre la migración en México, que pues claro, es un país que impulsa migrantes principalmente hacia Estados Unidos, como comentaban hace rato, pero también es un país de tránsito y un país receptor de migrantes. Entonces, creo que estas complejidades en ser un país que tiene todas estas olas de migraciones y que pasa por todos estos procesos, pues obviamente causa que sea un problema muy complejo en México, eh, especialmente cuando hablamos de pues la saturación de las fronteras por el alza de la migración irregular y pues obviamente en temas de la seguridad y el bienestar de las personas migrantes. Creo que debemos enfocarnos en fortalecer las capacidades de los gobiernos y de la sociedad civil para
pues hacer valer todas estas garantías que como personas migrantes, que a lo mejor para unos es un tema de fuga de cerebros, de mejorar de capacidades y luego regresar a tu país, no es el tema para, o sea, no es la misma situación para todas las personas migrantes. Creo que en México eso pues se puede ver más claramente pues en el día a día. Y nada, agradezco mucho el espacio. Vamos a dar paso a Panamá con Lía Vargas. Gracias por el espacio y también la charla ha sido muy enriquecedora y muy informativa. Voy a hablar de lo que ha sido la perspectiva, primero, desde fuera viendo España, ya en el proceso de adaptación y cómo fue integrándome. Porque antes de venir a España, yo cuando me estaba preparando, la perspectiva que tenía del país era de las series de Netflix y de estas películas. Y así con esto yo estaba generando yo una actitud, un sesgo hacia el español para pensar con qué me iba a encontrar. Es esa parte de aprender a abrir la mente y no cerrarte a lo que ya vienes pensando para en serio aprender a adaptarte e integrarte, porque ha costado. Ha costado muchísimo con la gastronomía, la cultura, que si los festivales son muy distintos a los que hacemos en mi país. Y es el no centrarme y decir, oye, cómo extraño mi casa, cómo quisiera estar otra vez allá, sino qué bonito, vamos a aprender de las personas, vamos a aprender de la cultura, que es bellísima, la gastronomía es deliciosa, y también es la actitud y bueno, cómo te integras y depende con quién, porque he tenido la suerte de que mis compañeros de la universidad son geniales y siempre están abiertos y me han ayudado en todo lo que pueden y me reciben con las herramientas adecuadas. El proceso de migrar es hermoso con todo lo que aprendes y lo que conlleva. Gracias. Ahora vamos con Romario Aranibar de Perú. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy peruano, nací en Arequipa. Tuve la oportunidad de emigrar tanto internamente de mi país y a nivel internacional. Actualmente me encuentro en Brasil, por tanto pertenezco a la migración sur-sur. Se imaginarán cómo pudo haber sido tal vez el proceso de salir de tu casa, de tu familia, pues yo aquí vivo solo, sin ningún familiar. Y es una situación que, si bien es cierto, te brinda ciertas oportunidades, también generan diversas responsabilidades, que es un proceso que se ve tal vez más en education o migración educativa. Es muy importante comprender cómo, no sé si diría compleja, pero tal vez interesante. Se dan los movimientos culturales, como están también mencionando mis compañeros, acerca del arraigo, de la actitud del migrante, pues esta tiende a variar en gran medida con respecto a las cuestiones culturales. Agradezco nuevamente el espacio. Seguiremos con Tomás Bonet de Uruguay. Adelante, Bueno, buenas Tomás. tardes a todos. Con respecto a los modelos de integración que habían hablado, a mí se me vino a la cabeza, bueno, mi país, que a principios del siglo pasado fue una cuna de atracción de migrantes, ¿no? En el sentido de que el país se repobló, estaba prácticamente vacío, y hoy me tuve que fijar el dato, prácticamente un 70% de los uruguayos no tienen un antepasado que haya vivido en época de la colonia. En ese sentido, como modelo de integración, creo que mi país en el siglo pasado funcionó. Hoy estamos intentando regenerar eso, tal y como se ha hablado desde la Unión Europea. Eh, pero también somos un país de emigración actualmente. Muchas gracias. Ahora vamos con Samuel Mendoza García de En primera Venezuela. instancia, agradecer a la organización por la oportunidad de realizar esta importante reunión. Quería poner en valor, digamos, lo que comentaban en relación a los distintos tipos de migración y cómo están condicionadas. Creo que el tema fundamental, desde mi experiencia, también es las capacidades tanto económicas y culturales que tienen los migrantes para emprender los proyectos que se plantean. También pondría en valor las políticas públicas que se pueden generar desde los países receptores y desde los mecanismos de integración iberoamericana. En este sentido, creo que es importante la educación con respecto a cómo se piensa de la migración, ¿no? Porque eso hay que estudiarlo en profundidad, pero la migración no solo presenta un problema, sino que a veces presenta también oportunidades. Esta misma charla es, en alguna medida,
un paso más hacia esos procesos de integración, hacia ese desarrollo internacional para que el derecho de los migrantes se proteja y también para que, digamos, las condiciones de los migrantes alrededor de Iberoamérica esté mucho mejor y progrese en un sentido positivo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. No sabéis lo importante para nosotros escuchar pues, vuestras reflexiones y experiencias, porque desde el Organismo Internacional de Juventud las voces de los jóvenes es lo que nos alimenta y que nos impulsa a seguir trabajando. Ahora ya pasamos a otro momento. Gracias a todos los países que han estado aquí presentes, pero ahora vamos al cierre con la ¿Qué doctora tal? Edelia. Buenas tardes, estoy un poco afónica, pero espero que se oiga bien. En primer lugar, me gustaría agradecer a los ponentes. Insisto, es un tema multidisciplinar, es un tema complicado, no es tan fácil si no tendría solución. Los jóvenes migrantes y los jóvenes en general son actores y generadores de cambio, y lo creo de verdad. Lo creo de verdad porque España tuvo también su época de migración, sobre todo en los años 60, y los migrantes que retornaban cambiaban muchas cosas y muchas formas de pensar y de hacer y de gestionar la cultura y también la economía. Pero claro, como habéis dicho, afrontar el cambio, un cambio cultural y un cambio personal no es fácil. Es enriquecedor, pero hay que pasar un proceso en el que pues se dejan trozos o pedazos de carne por el camino, ¿no? Pues yo añadiría o establecería una serie de variables, por ejemplo, tener un proyecto migratorio flexible, adaptarse con facilidad, lo habéis dicho también, es decir, una actitud positiva hacia el cambio es fundamental, tener la mente abierta, habéis dicho varias veces, ¿no? Se ha dicho tener la mente abierta. También se ha dicho la distancia cultural, obviamente. También hay que tener motivación para el cambio. Por supuesto, la personalidad. La personalidad es importante. Es decir, las personas con autoritarismo, con rigidez, con muy pagadas de sí mismas en el sentido rígido de la palabra, para que me entendáis, que no se adaptan con facilidad, sufren muchísimo más estrés. También quisiera hablar que otra variable de reflexión, que a veces los jóvenes se invisibilizan, los jóvenes inmigrantes se invisibilizan por diferentes razones. La primera es que cuando son jóvenes o pequeños, cuando son niños, se les supone una adaptación rápida, o adolescentes, se les supone una adaptación rápida y se les supone, tendríamos para una discusión de 3 horas solo con este tema. Y por lo tanto se incorporan fácilmente, no generan problemas en la sociedad de acogida. Por lo tanto, se les invisibiliza en ese aspecto. Los estudiantes extranjeros que se trabajan y se estudian, se piensa que van a volver a su país, con lo cual hablo desde el punto de vista de la sociedad de acogida, ¿eh? Por lo tanto, tampoco genera muchos problemas. Y los trabajadores se consideran trabajadores y si están en condiciones de trabajar regularmente, pues no crean tampoco ningún tipo de alteración a la sociedad de acogida. Y es precisamente la distinción entre cuando uno emigra como primera generación y cuando es descendiente de migrantes. Pues no es el mismo desafío, o sea, no es el mismo nivel de desafío. Primera generación, pues, ¿qué características tiene? Desde el punto de vista de una mayor integración o adaptación al cambio, pues que toma la decisión y por lo tanto lo vive como un reto y eso puede ser tremendamente positivo cuando se finaliza en éxito. Que ya tiene la personalidad formada y la inculturación ha terminado, que ya tiene sus creencias y sus valores. Los descendientes es otra problemática completamente distinta porque primero no toman la decisión de emigrar. La segunda es que reciben presiones por ambos lados, es decir, reciben presiones por parte de su familia y por parte de la sociedad de acogida. Por lo tanto, tienen que estar en continuo conflicto. En resumen ya, y ahora sí, los jóvenes son agentes de cambio y para mí son la esperanza y siempre serán la esperanza. Pero tenemos que trabajar hacia una corresponsabilidad para una convivencia pacífica.
entre autóctonos y personas que llegan al país. Y, por supuesto, una erradicación de toda forma de existencialismo cultural que genera esa discriminación, esa xenofobia y esa intolerancia. Por lo tanto, yo lo que os reto es que trabajéis hacia un diálogo intercultural para construir esa identidad intercultural, que no es tan fácil. Y gracias por escucharme y aguantarme. Delia, muchísimas gracias, siempre muy amable con nosotros, gracias. Y estoy, pero muy agradecida por todos los que habéis estado aquí y el programa de diálogo que llamamos así, Voces del Mañana, los jóvenes y el mundo que queremos, porque creemos en que ahora tenemos que echar mano a que los jóvenes sean los que nos digan qué tenemos que hacer. Así hacemos desde el OIJ. Muy bien, pues muchísimas gracias. Os esperamos el próximo mes con la temática sobre vivienda, que es algo que nos preocupa, no solo en España, y es una preocupación en toda América Latina, la emancipación, y es un tema que nos han pedido mucho, y entonces lo llevaremos para el próximo mes en este diálogo de las voces de los jóvenes. Muchísimas gracias, buenas noches, buenas tardes Gracias. a todos y un saludo.